buenas tardes. Damos inicio a 2x3 en TV, su programa especializado en salud. La periodista Altagracia Ortiz y una servidora, Doris Pantaleón, agradeciéndole siempre su sintonía. Hola, Altagracia, ¿cómo estás tú? Hola, Dorita, ¿cómo estás tú? Tu nombre es largo, Altagracia. Es Tú quieres largo. que te digan Tati, ¿verdad? Sí, porque estamos estrenando, ¿verdad? Sí, Un nuevo sinfín. La verdad que se ve bonito, pero ese nombre mío es muy largo. Ve mi ropa, yo no me veo. Por eso que la gente dice Tati. Tati, de cariño, De claro, cariño. no, lo que te queremos es Tati. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, como dice Doris, por estar como cada sábado con nosotros a partir de las 6 de la tarde en este programa preparado con cariño. Y bueno, en la semana hubo temas, ¿verdad?, de impacto en salud. Bastante. Como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Sí, está preocupando porque aunque aquí no hay estadística, ¿verdad?, de cada año, porque no era una enfermedad de reporte obligatorio, de notificación obligatoria, que es la palabra como debe ser, pero parece indicar que este año vamos a tener muchos casos y sobre todo asociado al Zika virus. Así es, cuando está asociado al Zika virus, porque hay que recordar, y hoy tendremos un experto que hablará con nosotros de eso, que no es una enfermedad exclusiva del Zika virus. No, exacto. Ha habido momentos que da la impresión que se quiere decir que nada más, pues no, es una enfermedad antiquísima, pero que da la impresión, como dices tú, con mucha propiedad, que ahora el Zika virus como que si la exacerbara, daría la impresión, ¿no? Bueno, y si analizamos dentro de los casos que se han notificado, casi la mitad están vinculados, o sea, los pacientes que lo han presentado han tenido historia de haber tenido 1 o 2 semanas atrás el Zika virus. O sea, que parece que hay cierta asociación. El doctor nos lo explicará ahorita. Nos lo explicará con más propiedad que el que podamos decir nosotras. También, con relación a la misma enfermedad, pues se comprobó definitivamente la relación, la vinculación de microcefalia con Zika virus, ¿verdad? Dice la OMS que todavía faltan más elementos concluyentes, pero la relación es demasiado directa. Muy cerca, y aquí tenemos embarazadas también que han tenido Zika virus en los primeros meses de embarazo, pero todavía muy pronto, porque todavía no se han registrado nacimiento de esos niños para determinar si van a venir con la microcefalia Dicen las autoridades que mantienen la vigilancia, uno espera que todo eso sea así, que ciertamente haya una vigilancia cercana a los casos de estas mujeres que han tenido el virus. El embarazo, y que se apliquen los protocolos. Por otro lado, Altagracia, estamos un poquito de, vamos a decir, paz, entre comillas, en el sector salud en cuanto a los reclamos que habían tenido o que tienen los gremios de la salud, luego de que se diera inicio al diálogo entre autoridades y gremios de la salud. Ojalá, como hemos deseado nosotras tantas veces desde este programa, que esto sirva para poner la base a que la salud esté tan en cuidados intensivos y que siga siendo tanto la cenicienta de la República Dominicana. Así es, ojalá y esas conversaciones que se llevan a cabo en la Universidad Católica de Santo Domingo con la mediación de varios conocedores del área de la salud, varios doctores expertos, pues dé su fruto. Y un último aspecto que quisiéramos trabajar en estos comentarios es la denuncia del Colegio Médico Dominicano de que en varios centros de salud se está ejerciendo la medicina de manera ilegal. Y me pregunto yo, mientras escuchaba a las autoridades del Colegio Médico, ¿por qué? Si usted llega a un país y sabe que no es de ese país, pero que ese país lo acoge, usted no hace todas las reválidas del lugar como corresponde. Que debe ser. La República Dominicana es de los escasos países donde los que no son dominicanos llegan, ya sean periodistas, sean médicos, abogados, y ejercen sin hacer ningún proceso legal. Señores, hay que acogerse a lo que dicen las leyes de los países. Sí, yo pienso que sí, porque los dominicanos, los profesionales dominicanos que van a otros países, no se les hace tan fácil ejercer. Así es. A menos que no se preparen y cumplan las leyes de esos países. Entonces, por favor, los médicos que sean extranjeros y no tengan listos sus papeles, es una obligación ser colegiado, pues vaya, inscríbase a su colegio médico, presente sus papeles. Y nadie se opone y no se quiere cerrar puertas, ¿verdad? No, claro. Porque si son especialistas y van a aportar al sistema de salud, pero que lo hagan legalmente. Bueno, pues sin otro particular, nos vamos entonces a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestro invitado de lujo. Gracias por continuar con 2x3 en TV. Y como le habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de neurociencias. Ese es el término
bonito que a los neurólogos y neurocirujanos les gusta. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Pedro Roa, quien para nosotros es un invitado de lujo. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias Muchísimas por la venir. invitación, Doris y Tati. Para Gracias nosotros, por doctor, un gran gusto, la gran verdad. gentileza. Y sobre todo en este momento, doctor, en que hacíamos comentarios nosotros sobre lo que está pasando en el país con el asunto del síndrome de Guillain-Barré y su asociación con el Zika virus. Y usted como neurólogo, neurocirujano, pues sabe de más todo lo que pasa con este tipo de condición que se presenta en los pacientes, que no solamente vinculado a este virus, como lo decía Altagracia muy claramente ahorita. Y queríamos saber, doctor, empezar hablando un poquito, definiendo lo que es este síndrome, sus manifestaciones, cuáles son esos primeros síntomas que deben llamar la atención del paciente y decir, no, yo me voy para el médico. Claro, el síndrome de Guillain-Barré es una entidad de muchos años que es reconocida mundialmente asociada a diferentes enfermedades, no solamente a virus, incluso cáncer ha sido vinculado con esto y se ha vinculado también con enfermedades terminales de otra índole que dañan una parte del sistema nervioso periférico que son las raíces espinales. Estas raíces son los nervios que salen de la médula espinal en la espalda, van a distribuirse a todo lo largo de la economía corporal y tienen que ver con el movimiento y la sensibilidad de cada uno de los miembros, no solamente de las extremidades, sino también de los órganos viscerales. De manera que el síndrome ataca esa conexión eléctrica que tiene la médula espinal con el resto de los órganos y partes corporales. De manera que se conoce este síndrome vinculado directamente a la parálisis motora. La parálisis motora es no tener fuerza, tener debilidad sintomática que lleva al individuo a un estado de postración muchas veces que le impide incluso hasta respirar. Esto es una etapa muy avanzada del problema. Es muy importante también saber que no solamente es parálisis motora, no solamente es pérdida de fuerza, sino también a veces de sensibilidad, en menor proporción que en la pérdida motora, pero también ocurre de esta forma y ataca igualmente también la función de algunos órganos viscerales, de manera que puede haber como relación con esto que el individuo tenga estreñimiento o constipación como parte del cuadro o que tenga sencillamente vómitos incoercibles vinculados a la inervación que da a todo el tracto digestivo y igualmente también compromete el diafragma, que es lo que hace que tenga la debilidad para respirar. ¿Quién es Guillain-Barré? ¿Quién fue su...? Sí, quienes describen este síndrome de manera muy interesante hace más de 100 años, lo describen una serie de neurólogos en épocas diferentes. Realmente no es un solo nombre, son varios. Y entonces ellos se acuñó el término porque ellos fueron los primeros que describieron. De hecho, quien primero lo describe no aparece dentro del epónimo del nombre, que es Landry, y aparece Guillain-Barré como el grupo, como los dos nombres característicos de este síndrome. Pero en realidad el nombre técnico se conoce como síndrome polirradículo neuropático de tipo inflamatorio agudo. Es un nombre tan largo que la gente le quiso dejar, pero en realidad esto se ha reconocido como un síndrome clásico, es un síndrome que no es tan frecuente en neurología, pero es la parálisis de nervio periférico más frecuente en emergencia. ¿Quién es el médico tratante? El médico tratante es interesante que puede ser tanto un clínico, un neurólogo entrenado, como puede ser también un internista o alguien que tenga entrenamiento en esto. Incluso es reconocido también por los neurocirujanos porque este síndrome es parte vamos a decir, de los grandes síndromes neurológicos con los que uno se forma, de manera que es fácil reconocer siempre y cuando uno siga el debido respeto a la evaluación clínica minuciosa. Es decir, en 5 minutos uno no puede decir, eso es Guillain-Barré. No debe ser. Es un diagnóstico de exclusión, donde uno luego de haber agotado una serie de pasos, determina qué es o qué no es este síndrome. Doctor, después de ese primer síntoma, ese signo de alarma que usted hablaba de esa debilidad muscular, ¿verdad? Motora, para caminar, ¿qué tiempo toma la persona, el paciente, para ir desarrollando la enfermedad hasta llegar al punto de necesitar ventilación mecánica? Sí, eso es muy interesante también.
en esa pregunta, Doris, porque es muy variable. A veces uno reconoce una persona en una etapa donde está al borde de llegar a la parálisis respiratoria porque ha perdido mucho tiempo. De hecho, es muy difícil que uno encuentre el paciente en una etapa incipiente, donde ya apenas debuta con los primeros síntomas que no son propiamente debilidad. Okay. Los primeros síntomas comienzan como especie de calambres u hormigueo en los pies. Ese es el 90% de los casos. Ocurre así. Pero la mayoría de la gente no repara en ese tipo de síntomas. No son síntomas como de alarma, como para que alguien vaya a una emergencia. La gente va a la emergencia cuando ya casi no puede caminar o cuando no puede mover un lado de la cara o ambos lados de la cara. Como tuve yo un caso hace menos de una semana donde el paciente, la debilidad que tenía no le permitía prácticamente hablar porque él sentía que la cara era una máscara que tenía colgada del rostro. De manera que eso puede pasar. Son cuadros bastante a veces floridos, pero el término es variable. Casi siempre esa debilidad para la respiración ocurre a la semana de 7 a 15 días del inicio de los primeros síntomas motores. Puede ocurrir esta debilidad. Y es lo que uno persigue como punto de lanza de la terapia. No llegar a ese punto, porque una vez se llega a ese punto, entonces implica toda la asistencia ventilatoria en la unidad de cuidados intensivos, y eso hace que el costo de recuperar una persona sea altamente cuantioso para un sistema de salud bien afectado como es el sistema nuestro, sobre todo a nivel hospitalario. ¿Y qué porcentaje de pacientes se estima que llegan a la unidad de cuidados intensivos de cualquier población? Eso también es una pregunta interesante. No todos los pacientes tienen que ir a intensivo. De hecho, el cuidado de este tipo de casos se hace de manera dinámica. Uno va evaluando día a día cuánta discapacidad presenta el paciente, porque una vez se establece el tratamiento, es casi seguro que va a detener la progresión del cuadro, a menos que no se haya tomado en una etapa muy avanzada de la enfermedad o que el individuo tenga un gran ataque de su sistema inmune, destruyendo todo el resto de las fibras que no han sido involucradas. De manera que un porcentaje relativamente bajo va a necesitar ventilación mecánica. No todos los pacientes, vuelvo y reitero, necesitan ir a una unidad de cuidados intensivos. Sí, la hospitalización es necesaria, al menos hasta reconocer la etapa de meseta, que es la etapa donde uno detiene la progresión de los síntomas y uno advierte que el paciente no evoluciona hacia el deterioro franco de su capacidad funcional. Ahí es cuando uno entonces puede decir, este paciente, yo de hecho el último paciente que tuve, a la semana de haber sido hospitalizado lo mandé a la casa. Doctor, la razón es porque comenzamos a tiempo el tratamiento. Sí. Y todos necesitan inmunoglobulina humana, que es un tratamiento costoso, también sabemos. Lamentablemente sí, porque uno no podría decidir quién va a progresar hacia la etapa con mayor discapacidad posterior. Para que tengan una idea, en una evolución natural, es decir, sin ningún tratamiento, esta persona indefectiblemente va a progresar hacia el deterioro franco de sus funciones. Muchas veces no llegan a la parálisis respiratoria, pero sí a un estado de postración tal que le limita a estar encamado prácticamente por meses. Yo vi casos en mi formación donde pasó cerca de un año hospitalizado un paciente y cuando se marchó a la casa el paciente no caminaba. El paciente había perdido tanta masa muscular que el paciente no podía manejar incluso sus niveles de presión arterial. O sea, era una vida realmente muy limitada en una persona que era totalmente productiva. De manera que realmente el hecho de saber quién necesita y quién no es a veces un poquito difícil. El que llega al hospital va a necesitar inmunoglobulina necesariamente. La mayoría de los casos, como ustedes han resaltado antes en los medios, van a ser asintomáticos o una sintomatología tan leve que no amerita siquiera que vayan al médico y por lo tanto pasan de manera subclínica, como nosotros decimos. ¿Y cuáles son las otras enfermedades? Porque como que se puso de moda ahora por el Zika virus, pero ustedes mismos han dicho, los especialistas, que no es exclusivo del Zika virus. ¿Cuáles son esas otras enfermedades por las que se puede registrar este síndrome? El VIH. VIH es una de las presentaciones clásicas, el síndrome de Guillain-Barré,
pero igual también cáncer, el lupus, que es una enfermedad autoinmune, también a veces se presenta con esta característica. La diabetes es raro que involucre en su sintomatología de daño a nervio periférico una presentación tipo Guillain-Barré, pero ha sido también descrito. Y entre otras muchas enfermedades, pero básicamente aquellas que tienen un patrón infeccioso. De hecho, los casos primeramente recogidos en la literatura, los primeros casos no eran propiamente asociados a virus, eran asociados al Campylobacter jejuni, que es una bacteria que alberga el tracto gastrointestinal, y a partir de ahí fue que se reconoció su asociación con el síndrome. Lo primero que tenía la mayoría de la gente que padecía esto era un episodio de intoxicación alimentaria, que no era una intoxicación, era una infección propiamente por la bacteria en alimentos contaminados. Doctor, y antes de llegar el Zika virus, que es este año que se conoce su circulación en el país, generalmente, ¿qué cantidad de casos usted como neurólogo recibía o recibe al año en su consulta? Nosotros probablemente tenemos una estadística sesgada por el hecho de que como somos centro de tercer nivel, nos refieren muchos casos que no son la media de la población. De manera que un hospital general se dice que recibe 1 a 2 casos por año. Eso es lo que se estila, un hospital general de cualquier lugar, de cualquier comunidad. Pero se cree que 0.4 a un 4% es amplio ese rango, pero es por el hecho de que depende de la población que se estudie en el momento en que se estudie. Aquí las épocas donde hay una alta tasa de incidencia de casos, por ejemplo, de virus, vamos a tener más casos de Guillain-Barré. Con chikungunya ocurrió algo parecido. ¿El dengue? Dengue también, pero dengue no tiene tanta afinidad por el sistema nervioso como sí ocurre con chikungunya y con Zika. Zika tiene definitivamente mucho mayor afinidad, pero el que más afinidad tiene es herpes. Herpes virus, el virus herpes tipo 1, tipo 2, ese virus tiene mucho mayor afinidad y se logra aislar con mucho más frecuencia en el grupo de los virus. Pero vuelvo y repito, los más frecuentes son asociados a infecciones bacterianas. Doctor, ¿y en qué edades es que ustedes más registran estos casos de Guillain-Barré del síndrome? Sí, hay vamos a decir, reportes variados dependiendo de la población que se estudie, pero en una población general, las personas que se exponen más son las personas que están en la etapa más productiva, por el hecho de que se tienen que trasladar de su casa a sus lugares de trabajo, pasan más tiempo fuera de la casa, pero en las etapas muy iniciales, por ejemplo, los niños son mucho más susceptibles a este tipo de infecciones virales. Sin embargo, ellos no tienen una tasa tan elevada de casos porque su sistema inmunológico no ha madurado totalmente. Afortunadamente, porque imagínense. Y es el sistema inmune el responsable final de producir el síndrome de Guillain-Barré. No propiamente el virus o no propiamente la bacteria que infecta, sino es propiamente el sistema de defensa quien confunde parte de la estructura de un virus, la confunde con algunas de las proteínas que se presentan en la superficie de los nervios que van a las diferentes partes del cuerpo. Digo que afortunadamente no a los bebés, porque imagínese usted un bebé chiquitito con ese síndrome. Es muy raro verlo también en personas en la tercera edad y es muy pequeño. También afortunadamente, ¿verdad? Está disminuida su capacidad de respuesta en términos de defensa. ¿Prefiere hombres o mujeres o no? No existe ese tipo de diferencia. No vaya a hacer cosas que nos ataquen más nosotros, como casi todo. Pero sin embargo, la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido en el hospital, tanto a nivel privado como a nivel público, la mayoría de los casos que hemos tenido son hombres, pero realmente yo no tengo la estadística a mano como para decir que existe alguna, de hecho no está descrito tampoco que haya doctor, le vamos a pedir un permisito. Este permiso siempre lo pide Doris, pero hoy lo pido yo, lo voy a dejar para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con el doctor Pedro Roa, neurólogo.
Gracias por continuar con nosotros y esta interesante entrevista con el doctor Pedro Roa, neurólogo. Doctor, el tema de los accidentes cerebrovasculares, que podríamos decir que están como de moda, porque, o no sé si es que la gente ya está tomando más conciencia o se están notificando más casos. Lo cierto es que cada día vemos más personas y nos llama la atención que a veces personas muy jóvenes se les está pasando este tipo de problemas de salud. ¿Cuál es la realidad y la vinculación en el país con este tipo de casos? Sí, realmente nosotros tenemos una alta tasa de incidencia de casos de accidentes cerebrovasculares que son un grupo muy amplio, donde uno describe a aquellos que sangran en el cerebro como aquellos que tienen una obstrucción arterial en el cerebro. Este tipo de casos ahora ha salido más a la luz pública por casos sonados de personas que tienen reconocimiento social, que han tenido este tipo de eventos e incluso algunos mortales, con una situación que a cualquiera sorprende por el hecho de las edades en que está ocurriendo. Hay muchos factores que intervienen en el hecho de que esto se presenta a una etapa más temprana que lo que habitualmente uno tenía entendido. La razón es que hoy día, fruto del estilo de vida que tenemos, hoy es más incidente, por ejemplo, procesos como hipertensión arterial. Casi el 40% de la población dominicana padece hipertensión arterial, pero igual diabetes. Diabetes es uno de los factores que incide mayormente en este tipo de condiciones neurológicas, e igualmente también el hecho de tener una vida que interviene mucho la obesidad o la ganancia de peso excesivo, con hábitos muy asociados a sedentarismo, es decir, no ejercicio físico, igualmente el nivel de estrés, eso induce también algún componente, y la parte genética. Es para todos conocidos que el hecho de ser de origen hispano, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, donde se ha evaluado bastante este tipo de condición, está vinculado directamente a un porcentaje mayor de incidencia de casos. Y no solamente eso, aún el mismo evento cerebrovascular en una persona de raza negra, que son los que siguen la pirámide, con relación a los de origen hispano en Estados Unidos, el chance de mortalidad es mucho mayor en un hispano que en un negro o un afroamericano. Igualmente también ocurre con relación a los blancos. Nosotros tenemos una incidencia que es casi el doble de la que ocurre en las personas de raza blanca. De manera que la parte genética también interviene directamente en eso. El tema de los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, en un país como la República Dominicana, con un sistema de salud altamente deficiente, y que ustedes hablan, el tiempo es oro, lo dicen de otra manera, el tiempo es fundamental en materia de un accidente cerebrovascular. ¿Cómo se está manejando eso en el país, doctor? Sí, es así, el tiempo es cerebro, definitivamente. Sí, es que ustedes dicen. Si uno llega antes de 3 horas del inicio de los síntomas, hay algún chance de uno recuperar a una persona. En días pasados, hace 2 semanas, nosotros tuvimos una señora que había padecido anteriormente un evento cerebrovascular, pero ella tuvo la suerte de reconocer que en el otro lado, que no había sido afectado, estaba iniciando un evento y fue directamente al hospital. Cuando llegó, hacía apenas 2 horas que había iniciado los síntomas y tuvimos tiempo de hacer una trombolisis, que es como la destrucción del trombo del trombo dentro del lecho arterial. Y esa trombolisis fue efectiva. Pudimos rescatar una buena parte del tejido que estaba comprometido y esa persona salió caminando. Wow. ¿Y esa persona llegó casi en coma y salió caminando. De manera que tiempo sí es cerebro, porque si esa persona llega 1 hora después, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad de hacer algo por esa paciente, que no existe realmente ningún otro tratamiento que pueda devolver la función que ha perdido durante el evento cerebrovascular. Eso es muy claro. Es una lástima que la mayoría de la población no tenga la información. Es decir, reconocer a tiempo esos síntomas, doctor, esos síntomas que la gente dice, menos, tengo esto, voy al médico. O sea, ¿cuáles son esos síntomas vitales? Yo creo que la campaña que realizó Estados Unidos y los países de habla inglesa sobre el accidente cerebrovascular fue muy impactante en la población. Ellos reconocen fundamentalmente 4 signos que son vitales. Es decir, si la persona tiene deformidad de la cara,
en un momento agudo que no tenía previamente. Eso de pronto se le Exacto. presenta, doctor. Si la persona tiene la incapacidad de mantener los brazos extendidos por un minuto sin dejar descender uno de ellos, siempre eso está asociado a este tipo de eventos en una persona que tiene la predisposición a esto. Y el resto tiene que ver con la comunicación. Una persona que no es capaz de comunicar su nombre, su dirección, decir su teléfono o alguna persona vinculada para poder pedir ayuda, esa persona puede tener este tipo de eventos. Y finalmente el no tener capacidad de respuesta, de no poder mover una de las extremidades inferiores. En esta parte interviene necesariamente un territorio vascular cerebral que está en riesgo de perderse. Y estos son síntomas de alarma que inmediatamente deben iniciar toda una estrategia de rescate de esa zona de peligro, que es la zona de penumbra, como nosotros llamamos a esta zona que está alrededor de donde está colocado el coágulo que está obstruyendo esa arteria. De manera que llegar a tiempo es una ventaja. El infarto cardiovascular puede darle a una persona, como le dicen, infarto fulminante. Sí, así ¿El es. ACV puede hacer lo mismo o no? Definitivamente no es igual. No ocurre tan rápido. Tiene uno un poquito más de tiempo. Tiene un poco más de tiempo para actuar. Y eso es una ventaja, pero también es una desventaja en el sentido de que mucha gente subestima ese primer síntoma de alarma, esos primeros síntomas. La mayoría de la gente que siente una sensación de calambre o de hormigueo o de pesadez de un lado, no presume que ese es el inicio de un evento cerebrovascular y por lo tanto no acude. En el corazón sí, porque reconoce el dolor fulminante, que es un dolor que uno siente que se va a morir y definitivamente si no tiene ayuda puede morir. Se muere incluso de muerte súbita en el momento. En el cerebro lo que puede ocurrir en una lesión fulminante, una lesión grande, extensa, es que caiga en coma y posteriormente ocurre la muerte bajo una condición que no pueda ser revertida ya en el ambiente hospitalario. ¿De qué nos hablan las estadísticas, doctor, aquí de los accidentes cerebrovasculares? Sí, nosotros tenemos como segunda causa de muerte el accidente cerebrovascular en personas que son mayores de 60 años. Esa es la estadística nuestra. Nosotros tenemos una tasa relativamente alta. Nosotros andamos por encima de más de 100 casos por 100.000 habitantes y eso es mucha gente. Eso es como 16 o 18 al año. 18.000. Mucho más, porque claro, mucho más. Millones. Fíjate que la mayoría de los casos no acuden al hospital. A mí me sorprende la manera como uno encuentra con mucha frecuencia en el trabajo clínico diario. Uno manda a hacer un estudio a veces buscando algún problema de la memoria y encuentra 1, 2, 3 eventos cerebrovasculares que el paciente de manera subclínica ha tenido a lo largo del tiempo. Que lo pasó y no se dio a veces ni cuenta. Porque ocurren a veces en lugares que nosotros llamamos silentes. Silentes significa que no dan manifestaciones muy floridas, que no permiten la identificación temprana. Exacto. Mucha gente, hemos sabido de personas que tuvo un accidente cerebrovascular, a veces sobrevive, otras veces no. ¿Es una condición sine qua non ser hipertenso? No, pero el 90% lo es. 90% de los pacientes que tienen lesiones cerebrales de tipo vasculares son hipertensos. Lo raro es que no lo sea. Sí. Okay. ¿Y la sobrevida, doctor, de los pacientes que han sido víctimas de accidentes cerebrovasculares? Es relativamente favorable si la lesión es pequeña. Es decir, lesiones pequeñas se asocian a una recuperación de más del 70%. La mayoría, de hecho, va a pasar así y por esa razón es que se subestima el problema. Por eso un paciente que tiene un evento no se da cuenta que tiene un chance altísimo de tener un segundo, un tercero, un cuarto y así sucesivamente. Porque la estadística dice que 6 de cada 10 personas que han tenido un evento primario, uno pequeño o grande, van a tener otro antes de 5 años. De manera que es una espada de Damocles que prende sobre la cabeza de esa persona una vez se registra un primer evento y ya tiene que tomar medicación toda la vida. Y el costo que tiene esto, porque lo hace a veces en una etapa productiva de la vida, donde uno todavía es capaz de valerse por sí mismo y producir, es alto, porque él deja de trabajar
y otra persona que lo asiste también. También hay mucha discapacidad, ¿verdad? Sí, mucho. Doctor, ¿y cuántos neurólogos hay en el país? ¿Y dónde están? Que la gente tiene que llegar tan rápido al especialista, pero ¿dónde encontrarlos? Sí, nosotros tenemos afortunadamente una cantidad de neurólogos cercano a lo que deberíamos tener, no todos los que debemos tener. Se debe tener cerca de un neurólogo por cada 140,000 habitantes. Okay. Nosotros no tenemos todavía esa tasa. Nosotros somos cerca de 95 neurólogos alrededor de la geografía nacional. Y la distribución no es muy equitativa porque hay zonas muy alejadas, por ejemplo, de los centros urbanos que no tienen esta disponibilidad de servicio, lo que hace que esas personas no tengan acceso ni a la información ni tampoco al manejo de este tipo de condiciones. Y relacionando la pregunta de Doris en cuanto a cantidad de profesionales y los centros donde el dominicano puede llegar con un ACV, ¿cualquier hospital puede ser atendido? O porque nosotros hemos visto en hospitales cantidad, 4 y 5 gente tirado en una camilla con un ACV, te dicen. Sí, así es. Lamentablemente, como este es un problema de salud pública, tiene que asistir al primer centro cercano que tenga a mano. Y toda la estrategia está diseñada para asistirlo inmediato y darle seguimiento hacia un centro terciario si el paciente lo demanda. Okay. Hay casos donde no existe esa necesidad porque la lesión es pequeña. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen lo que se llama un ataque transitorio, que es un evento donde uno tiene toda la debilidad de un hemicuerpo de un lado y revierte antes de 15 minutos. Las personas presumen que fue algo probablemente por la posición que tenían a lo largo del día en ese lugar, en ese lado del cuerpo, que tuvieron eso, pero esta es la primera alarma que manda el cuerpo de que algo está en riesgo y ese territorio puede volver a obstruirse por completo y ya dar paso a un gran infarto establecido que ya no tiene vuelta atrás. De manera que es muy importante en la población poder entender que ese es un punto de apoyo para uno buscar ayuda inmediata y saber de qué se trata. Es decir, un primer síntoma nunca es normal. Perfecto. Doctor, ¿y la edad es más temprana en que ustedes han visto casos? Nosotros tenemos este tipo de lesiones en niños, niños que tienen, por ejemplo, condiciones que los predisponen a eso, como el caso de la anemia falciforme, la falcemia. La falcemia. En ellos es relativamente frecuente. Tenemos, hoy día, por ejemplo, yo veo muchos más casos también por el uso de sustancias que ayudan a la potencia sexual. Por ejemplo, también los esto el consumo de estupefacientes. El consumo de drogas está directamente vinculado a la enfermedad cerebrovascular en sujetos jóvenes, pero menores de 40 años. Uno se pregunta, y esto le involucra a ustedes como sociedad, inclusive, aunque usted no es el presidente de la sociedad, pero alguien, si no toma la iniciativa de salud, no es salud pública, el Ministerio de Salud, alguien debe hacer una campaña educativa, porque no existe en el país y es muy, muy grave. Y eso es lamentable, que no exista una campaña, una estrategia de parte de todas las autoridades y también de las agrupaciones gremiales que tienen a su cargo esta parte. Pero realmente es así, no existe una estrategia. Penoso, no ¿verdad? existe, probablemente se subestima la situación, pero el costo en términos de millones de pesos que al año se pierden por personas valiosas por esta condición es enorme. Bueno, hay que decir que el periodista Félix Vinicio Lora, a raíz de que él tuvo un accidente cerebrovascular y sobrevivió, tiene una fundación y hace bastante trabajito, pero no basta. Sí, esto tiene que ser una campaña a nivel nacional, que despliegue toda una serie de medios, de mecanismos, una gran inversión para permitir llegar a la población que esté en riesgo y poder prevenir la enfermedad. Doctor, y aparte de estos dos temas que hemos tratado, ¿qué otras condiciones neurológicas son frecuentes en el país y preocupan a ustedes como especialistas? Sí, contrario a lo que la mayoría de la gente presume que ve mucho en los diarios, la epilepsia es la más frecuente de las enfermedades neurológicas en la población. Es mucho más frecuente que el resto de las otras que uno ve que tienen probablemente mucho mayor despliegue en los medios de comunicación. Esa es otra de las enfermedades que necesita una gran estrategia de salud pública para llegar hacia las personas que padecen esta condición y que muchas veces no tienen acceso
ni siquiera la información de que padecen esto. Para que tengan una idea, mucha gente que padece trastornos que parecen trastornos mentales, en realidad padecen esta enfermedad y no reconocen o no son reconocidas como tal. O no son diagnosticados, tal vez. En muchos casos porque tiene una variedad muy amplia de manifestaciones. Doctor, perdón, antes de que no hable de las manifestaciones de la epilepsia, vamos a pedirle un permisito. Claro. Ahora sí me tocó a mí interrumpirlo. Nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Continuamos esta conversación con el doctor Pedro Roa, neurólogo, y nosotros esperamos que usted esté disfrutando, y si no disfrutando, aprendiendo de todo este contenido, porque a veces no es tan agradable saber tantas cosas, si usted no es médico. Doctor, usted nos hablaba de otro problema preocupante en materia de las afecciones neurológicas, que es la epilepsia. Continúe, por favor. Sí, nosotros tenemos, de hecho no hay una estadística clara de cuántos epilépticos nosotros tenemos en el país, pero cerca del 1% de la población ha tenido algún tipo de vínculo con algún fenómeno de tipo epiléptico. 0.5 a 1% es más o menos el promedio que se estima de la tasa de prevalencia de esta enfermedad, porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad que se repite, como episodios. Sí, en algunos casos hay algunas variables que, vamos a decir, algunos tipos de epilepsia que tienen una remisión espontánea, que solo pueden prácticamente desaparecer. ¿En niños? Hay otros, en niños, por ejemplo. Hay otras condiciones que no son epilepsia. No todo aquel que tiene una crisis convulsiva, por ejemplo, es epiléptico. Son distintos. Eso le iba a preguntar, doctor, esas características específicas, porque identificamos la epilepsia cuando vemos una persona que está en crisis. Pero no siempre es así. Siempre es así. Por ejemplo, hay crisis como asociadas a fiebre en los niños menores de 5 años que van a desaparecer en la mayoría de los casos y no dan origen a epilepsia. Cierto, sí. Pero hay un grupo de esos niños que sí van a continuar teniendo crisis convulsiva. Hay otros casos donde, por ejemplo, una persona sufre un trauma de cráneo severo y posteriormente a lo largo de los años desarrolla epilepsia. Esa es otra condición. La mayoría de las epilepsias no se llega a reconocer una causa, la mayoría de los casos. Hay otros casos donde se conoce un patrón genético, que existen más casos en la familia y por lo tanto uno asume que hay una condición de predisposición familiar hacia la enfermedad. Pero las manifestaciones son tan diversas, para que tengan una idea. Yo he tenido casos donde lo único que presenta la persona es que tiene relajación de esfínteres. Y no se da cuenta que le pasa. Y muchas veces es la única expresión de la enfermedad. Yo recuerdo haber tenido una joven que trabajaba en un casino de la ciudad y ella la echaron del lugar porque en varias ocasiones tuvo pérdida de la orina durante su trabajo. Y esto involucró un estado realmente de mucho bochorno para ella, y al final la despidieron. Cuando ella, luego de haber agotado toda una gran cantidad de médicos en urología y otras áreas donde la examinaron, se dieron cuenta que no había nada, la llevaron con nosotros y vimos un electroencefalograma y la paciente era epiléptica. Ahí se determinó. Pusimos tratamiento y la muchacha volvió a trabajar y hizo una vida normal, con muy poca inversión. Doctor, yo no quisiera dejar terminar el programa, sé que nos queda ya muy poco tiempo, para que usted nos converse un poquito sobre una investigación que ustedes llevan a cabo desde hace muchos años en la región sur del país, sobre unos casos de unos pacientes. A ver, ¿cuál? No me acuerdo bien el nombre específico pero ¿en qué ha quedado esa investigación, doctor? Nosotros comenzamos hace ya un buen tiempo una investigación sobre distonía generalizada, que era como nosotros la conocíamos porque no sabíamos qué era. Y luego fue cuando descubrimos que se trataba de un trastorno degenerativo del sistema nervioso que era de tipo hereditario, donde involucraba que los dos padres sean portadores. Los dos padres tenían que tener el gen mutante que generaba la enfermedad para poder tener un hijo afectado con el problema. Esto se logró
reconocer, gracias a la colaboración de una universidad alemana que participó en la investigación junto con nosotros. Posteriormente llegaron otras universidades que ayudaron al manejo de toda la situación. Hoy día tenemos terapia de consejería genética en el lugar. Logramos entrenar parte de la población para que se empodere en torno a la situación, porque estos niños tenían una vida relativamente corta y de muy bajo nivel en cuanto a calidad de vida, por el hecho de su condición, una condición que impide caminar, que impide poder hablar, que impide poder tragar los alimentos. Es una condición realmente calamitosa. Y que recuerdo yo, doctor, que fui al lugar que la empiezan a desarrollar después de los 12, 11 o 12 años, o sea, ya grandecitos. En la mayoría de los casos inician entre 8 y 12 años. Exacto. Ese es el promedio de edad en la que inician. Y este año, bueno, el año pasado, a principios del año pasado, iniciamos por primera vez tratamiento experimental, gracias a la colaboración del ministerio, que permitió que pacientes en etapa terminal, porque estos eran pacientes adultos que ya no tenían ninguna otra posibilidad de sobrevivir, que no fuera con un tratamiento experimental, pudimos conseguir que mejoraran. Y personas que en los últimos 10 años no habían podido hablar, comenzaron a hablar, comenzaron a caminar y pudieron ser independientes para necesidades básicas de la vida diaria. ¿Y qué tipo de programa educativo, por ejemplo, para que las personas que tengan la misma enfermedad, uno y el otro, pues no se reproduzcan, qué sé yo? Sí, eso es un punto que es un escollo en la investigación. ¿Cómo pasa por el hecho con otras enfermedades? Porque se necesita una inversión económica alta para tener las pruebas en las parejas que quieren tener hijos y que quieren saber si pueden tener hijos con la enfermedad. Claro. Porque es como un gen, doctor. Es un gen. Y para reconocerlo en sangre hay que hacerle la evaluación al padre como a la madre y decirle qué posibilidad tiene de tener un hijo afectado y que sean ellos quienes decidan si lo tienen o no. Wow, la verdad que eso es mucho. Doctor, hay una pregunta que generalmente mi colega Doris hace, que es, ¿cuál ha sido el caso más doloroso como profesional con el que se ha encontrado y que ha sido un drama como profesional? ¿Ha encontrado ese tipo de casos? Oh, sí, de hecho uno que le haya inclusive afectado. Uno vive, claro. Uno como ser humano, como médico, uno tiene contacto directo con gente que vive en la etapa extrema de su vida. Así es. Nosotros, a raíz de que comenzamos los estudios en esa región, encontramos una niña que tenía increíblemente un nivel de su capacidad de respuesta muy bueno. Es decir, ella tenía la capacidad, aún sin poder hablar, sin poder caminar, teniendo la enfermedad ya prácticamente en la etapa final de la misma, ella podía ayudar a su hermanita a hacer la tarea. Y para nosotros eso era sobrecogedor, porque sabíamos lo que iba a ocurrir. O sea, es prácticamente una sentencia de muerte lo que tiene esta persona, pero esa persona nunca perdió la esperanza de sobrevivir un día. Y ella iba a todas las actividades del grupo de investigación a darle apoyo a los otros pacientes. Pero para nosotros, ella tenía 14 años en ese entonces, pero ella llegó a sobrevivir hasta los 18 años. Estamos hablando de una situación que no da tregua, que cada día que pasa es un día que es peor al anterior. Y ella tenía la capacidad, por eso digo que es un caso que a uno le llama poderosamente la atención, como cuando uno tiene tantas limitaciones para sobrevivir, alcanza a tener esa esperanza para seguir. Una lección de vida, doctor. No, y digo yo, Doris, no llega a nosotros no llega. Yo soy creyente y para mí eso era un milagro. Iba a decir que cómo preguntarle, ¿dónde te ubicas? Como decía Job, ¿y dónde te ubicas, Señor? ¿Dónde te metes? Claro, definitivamente que uno como médico no tiene ninguna respuesta a eso. Y uno entiende que Dios hace esa parte. Muy difícil, doctor, difícil, se nos terminó el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias al doctor Pedro Roa, quien nos ha dado este banquete. Yo he aprendido tanto en este programa. Doctor, usted sabe que este programa está a su disposición. Muchísimas gracias, Dori, muchísimas gracias, Tati, por la invitación. Sí. Usted, doctor. Bueno, ustedes, gracias por estar ahí como cada sábado. Nos vemos el próximo a las 6 de la tarde por Tele Radio América.